Fíjate que me gustaría comenzar esta plática, vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, preguntándote, ¿los marinos están acostumbrados a tantas tormentas como las que están viviendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Es algo normal para los marinos tanta tormenta en tierra? ¿Cómo estás? Me Bueno, gusta saludarte. muy buenas noches, David. Bueno, además estamos en temporadas de aguas y ya inició la temporada de huracanes en el Atlántico y ciclones en el Pacífico. O sea que de aquí hasta el año que entra no creo que vayan a amainar los temporales. ¿Y los de tu aeropuerto? Recordemos que el aeropuerto era un lago y lo que donde es el aeropuerto eran muelles. Al final de cuentas estoy en mi elemento. Ha sido, yo creo que ha sido una pelea muy dura la que has dado y platicabas antes del corte con el auditorio que pues la FAC fue la que tomó la decisión de recortar los vuelos y es atribución del aeropuerto decidir cómo y cuándo, ¿no? Exactamente, así es. El AFAC, como autoridad aeronáutica, tomó la decisión de la reducción y la forma de implementarla para poder acatar esa instrucción ya corresponde a las atribuciones del aeropuerto y de su comité de operaciones. No, comenzamos a analizar la situación y bueno, también tuvimos reuniones con funcionarios de las tres principalmente líneas aéreas y lo principal que nos motivó a tomar esta decisión, respetando el mandato de AFAC de la reducción, es que la temporada de invierno es vital, principalmente la temporada alta invernal, la de diciembre, para los usuarios, para los viajeros en todo el mundo. Y el aeropuerto de México pues es un hub que comunica a todo el mundo. Entonces dijimos que pensamos que íbamos a perjudicar mucho al usuario, además de que el tiempo es muy corto para aplicarla ahora al inicio de la temporada de invierno y necesitamos más tiempo para manejar esto, implementar el proceso de asignación de slots con las líneas aéreas y con nuestra propia dirección de slots. Y además, bueno, ya había salido un comunicado del gobierno de la República anunciando que no aplicaría vuelos internacionales. Entonces eso nos dio la posibilidad de tomar esta decisión, de consultarla también, por supuesto, con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, con Marina, y tomamos esta decisión, que bueno, dentro de todo abona a que sea un poco menos duro el impacto. ¿Por qué se tienen que recortar las operaciones? ¿Por qué se ha bajado de 62 a 52, ahora a 43? ¿Por qué se tienen que recortar las operaciones? Porque parecía que las decisiones que habían tomado hace un año eran suficientes para algunos. Así lo pensamos hace un año, David. Yo tenía un mes de haber tomado posición aquí y bueno, estamos en ese proceso y pensamos que con ese decreto iba a ser suficiente para bajar para reducir la saturación que existe en el aeropuerto. Desde año atrás existe un decreto de saturación de terminales por personas que deambulan ahí, pasajeros y visitantes, trabajadores, que ya son un exceso inmanejable. Entonces pensamos que iba a funcionar, no funcionó, al contrario, se fueron para arriba 6 millones de pasajeros a este año y esto no puede continuar así. Entonces, por eso estos recortes son temporales, porque se aplican hasta que deje de persistir la condición que motiva la reducción y esto no pasó. Por lo tanto, hubo la decisión de la FAC de hacer un nuevo recorte. Pero ¿por qué sí se hizo el recorte? ¿Por qué creció el número de pasajeros? Yo creo que es interesante, ya me hiciste favor de explicármelo hace unas semanas, pero creo que es interesante que la gente lo tenga muy pendiente, ¿no? Sí, lo hemos manejado nosotros y hay diferentes opiniones muy respetables de organizaciones
y otras compañías que respetamos, pero no funcionó porque las aerolíneas, haciendo uso de su derecho, aumentaron la capacidad de sus aviones, sí redujeron las opciones, tiene un pasajero, no se podía ir. No, estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver, vamos a retomar esta plática con el vicealmirante Tiscareño, porque creo que esto es relevante. O sea, es muy relevante tener claro dónde está el asunto, dónde está el problema y cómo enfrentarlo. Ya decía que la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, fue la que tomó la determinación de que había que recortar y quien decide cuándo y cómo se hace este recorte, pues es precisamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estabas diciendo, mi querido Carlos, qué pasó en ese momento después del primer recorte? En este primer recorte que todos acordamos reducir los slots, bueno, las compañías, haciendo uso de su derecho, cambiaron por modelos de aeronaves más grandes y metieron más pasajeros. Puede haber diferentes... No. A ver, la volvemos a perder la llamada. Creo que estamos teniendo muchos problemas con la comunicación. ¿Estás ahí, Carlos? Estoy ahí, te escucho perfectamente. Ah, es que te dejamos de escuchar acá. A ver, entonces, ¿qué pasó? Que las compañías aumentaron la capacidad de las aeronaves y nos metieron más pasajeros y con eso más visitantes, y entonces el objetivo, que era reducir la saturación en los edificios terminales, no se cumplió, sino al contrario, se sobredimensionó. 6 millones de pasajeros más nos metieron en un año, entonces fue necesario aplicar una nueva reducción, que esperamos que este año funcione, que esta vez funcione de manera diferente. ¿A qué te refieres en que funcione de manera diferente? Porque están por ahí, por ejemplo, calificadoras como Fitch, que dice que los ingresos de la tarifa de uso de aeropuerto, que no les corresponde a ustedes, no van a ser suficientes para pagar los bonos. David, esa no es una preocupación de la administración del aeropuerto. Los ingresos para los bonos están garantizados con 40 millones de pasajeros. Nosotros ahorita vamos a andar en 52, o sea, eso lo tenemos, y lo tenemos hasta con excedentes. Si baja de 40 millones, sí se comprometerían la cantidad que hay que entregar, o sea que eso no es una preocupación. Y además tenemos la garantía de que en el caso de que eso ocurriera como pasó en la pandemia, el gobierno federal complementa la cantidad para que no entremos en default. Por ahí no va, y la preocupación del aeropuerto es la cantidad de gente, que cualquier usuario normal que va al aeropuerto se da cuenta que está sobresaturado, David. Sí, no, es un aeropuerto que, a pesar de lo mucho que has hecho, del orden que has puesto, hay demasiada gente. Está más ordenada ahora, pero sigue habiendo demasiada gente. Mucha gente, y cada vez es más. Entonces, estamos seguros que esta vez sí va a funcionar, porque todavía hay una medida adicional que va a aplicar la autoridad competente, que aunque no es tan fuerte como esta reducción, va a ayudar a que las aerolíneas mantengan el modelo de avión que registren a la hora de que se le asigne el slot y no lo puedan variar durante toda la temporada. Yo creo que eso es bueno, o sea, porque pueden registrar, no sé, un Embraer de 180 pasajeros y luego tratar de meter un Boeing de 280, ¿no? Estás en lo correcto. Entonces, con esto ya no va a ocurrir eso, y estamos seguros que va a funcionar la medida. Oye, ¿y cómo va el aeropuerto? Ya tuviste un respiro, lo platicábamos la vez anterior, que me hiciste el favor de contestarme. ¿Cómo vas con esto? Ya tienes un poquito de espacio financiero, diría yo, ¿no?
Ya esto, como bien dijiste, es una bocanada de oxígeno que para el año que entra nos va a permitir pues meter mucha inversión, invertir mucho en seguridad y en confort para la gente, pero mucho en seguridad. Sabemos que el aeropuerto, como tú sabes, el 8 de octubre pasa a sectorizarse a Marina, y entonces es normal que en una base militar o en una base naval, en una instalación de carácter militar, haya mucha seguridad, y esto vamos a incrementarla, y esto va a ser, por supuesto, en beneficio de todos y de los usuarios. Vamos a invertir mucho en eso y en confort, y bueno, ya podremos pensar ya posteriormente en un proyecto más integral. Pues por lo menos es ir saliendo. E insisto, qué bueno que los marinos están acostumbrados a mares turbulentas y que estás tú ahí, mi querido amigo. Hay que recordar que cuando hay buen tiempo, el marino no se forma. Pues tú y todos los tuyos se están formando mucho allá. Te mando un abrazo. Como siempre, es un gusto, David, te mando un abrazo doble. Que te vaya muy bien.